Buenos días, estudiantes de séptimo año básico. Les corresponde trabajar la guía de trabajo número 3. Ya, guía de trabajo número 3, que tiene que ver con el área de un trapecio. La guía anterior, ¿cierto? Vimos el trapecio, vimos sus características, ¿cierto? Los tipos de trapecio, que habían 3, ¿cierto? Que ustedes tenían que identificarlo en la guía, ¿ya? Y es importante que tengan esa guía bien a mano, ¿cierto? Porque es importante para seguir trabajando las guías posteriores, que es lo que yo le había dicho. En esta guía vamos a trabajar con lo que tiene que ver el área de un trapecio, pero en base a las cuadrículas, ¿cierto? Que así siempre empezamos a trabajar el área de las diferentes figuras planas, ¿cierto? Cuadriláteros que hemos trabajado a lo largo de estos últimos planos remotos, ¿ya? El día de hoy nos corresponde el área del trapecio, ¿cierto? Y es importante que manejemos la fórmula que ocupamos para calcular la área de las otras figuras que ya vimos, ¿ya? Dice, dado que el trapecio ABCD, 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 calcularemos su área utilizando las cuadrículas. Recuerden que cuando utilizamos las cuadrículas nosotros contamos los cuadritos que hay al interior de la figura, ¿ya? Correspondiente a una unidad cuadrada, ¿ya? Pero obviamente en este caso se me hace complejo contar los cuadritos, ¿cierto? Porque hay algunos cuadritos que están completos, pero hay algunos que solamente se toma una parte. Entonces cuesta ahí contar. Entonces la guía me enseña y me dice que una estrategia y una forma para poder hacerlo. ¿Cuál es? Me dice primero, vamos a dividir la figura en 3 figuras. Aquí tenemos en este caso, ¿cierto? Nuestro trapecio. Y me dice que lo vamos a dividir en 3 figuras, las cuales ya sabemos calcular su área. Claro, porque ya sabemos calcular el área de un triángulo y ya sabemos calcular el área de un rectángulo. Nosotros sabemos que para calcular el área de un triángulo tenemos que multiplicar la base por la altura y el resultado dividirlo en 2. Y para calcular el área de un rectángulo tenemos que multiplicar, en este caso, largo por ancho, ¿cierto? O base por altura, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que saber esa fórmula. Ya, nosotros tenemos que ya recordarnos, ¿cierto? Y aprender esas fórmulas tanto del triángulo y del rectángulo para poder, el día de hoy, poder calcular el área de este trapecio. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el trapecio que estaba arriba, pero aquí lo separaron, como que lo desarmaron, ¿cierto? Lo partieron y formaron 3 figuras. ¿Qué figuras? Un triángulo AED, un rectángulo EFCD y otro triángulo FBC. O sea, tenemos triángulo, rectángulo y triángulo. Entonces, para poder calcular el área de este trapecio, ¿qué dice? Que tengo que sacar el área de un triángulo, después el área del otro rectángulo, después el área del otro triángulo, y cuando tenga el resultado de las 3 áreas, sumo las 3 áreas, las sumo, y el resultado de esa suma va a ser el área de todo este trapecio. ¿Ya? ¿Se entiende? Repito. Separo el trapecio, ¿cierto? En un triángulo, en un rectángulo y en otro triángulo. Saco la área del triángulo, saco la área del otro triángulo y luego el área del rectángulo y sumo las 3 áreas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a comenzar con los triángulos. Tenemos aquí el triángulo de la izquierda, ¿cierto? El triángulo de la izquierda tiene una base de 1, 2 y 3. Tiene una altura de 1, de 2. Entonces multiplico 3 por 2, me va a dar 6. Y 6 dividido en 2, o sea, la mitad de 6 es 3. Entonces voy a decir que el área de este triángulo es 3 unidades cuadradas. Repito, nosotros sabemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces yo calculo la base, que es 3, la altura es 2, 3 por 2 me da 6. La mitad de 6 dividido en 2 es 3. Listo. Tengo el primer triángulo, que el área es 3. Luego saco el del rectángulo. La base, 1, 2, 3. La altura, 1, 2. 3 por 2, 6. Listo. Tengo el área del rectángulo, que es 6. Porque recuerden que la fórmula es base por altura. Nada más. Y luego voy a sacar el área del último triángulo, del que está acá a la derecha, que me falta. Veo la base, 1, 2, 3, 4. Veo la altura, 1, 2. 4 por 2, 8. 8 dividido en 2, 4. Entonces el área del triángulo de la derecha es 4.
¿Qué voy a hacer? Cuando ya tengo el área de un triángulo, el área del rectángulo y el área del otro triángulo, voy a sumarlo. 6 más 4 más 3, y eso va a ser 13,6, 3 unidades cuadradas. Entonces, el área de ese trapecio es de 3 unidades cuadradas. Esa es la forma que a mí me enseñan y la forma de poder calcular el área de este trapecio. O sea, lo tengo que separar sí o sí y calcular de manera independiente el área del triángulo, del rectángulo y del otro triángulo. ¿Ya? Luego, en la actividad que tengo que hacer, la actividad 2, me piden aplicar lo que me enseñan arriba. Nada más que eso. Tengo un trapecio, ¿cierto? Tengo 3 trapecios y la letra A no están ya separados, están listos la letra A. Tengo que calcular el área de este triángulo, la coloco acá, área de triángulo AED, y coloco cuál es el área. La base es 2, la altura es 2, entonces sería 2 por 2 son 4 y la mitad de 4 serían 2. Luego coloco área de cuadrado EFCD. Es 2 la base, 2 la altura, 2 por 2, 4. Listo. Después coloco área triángulo FBC. La base es 3, la altura es 2. 3 por 2 son 6. 6 dividido en 2, 3. Entonces el área va a ser 3. Recuerden la fórmula. Fórmula para calcular el área de un triángulo, base por altura, y el resultado se divide en 2. Y en este caso el rectángulo o el cuadrado, que es lo mismo, base por altura. Nada más. En la B tengo también un trapecio, pero a diferencia del anterior no están separados, entonces yo lo voy a separar. Le voy a hacer la rayita aquí. Aquí tengo un triángulo. La rayita aquí me va a quedar un triángulo y un cuadrado. Y luego me va a quedar el otro triángulo. Como en este caso es el primer triángulo, ¿cierto? La base va a ser 1 y la altura va a ser 1. Entonces en este caso sería 1 por 1, 1. Y 1 dividido en 2 sería 0,5. O sea, el área de este triángulo es 0,5. Luego saco el del cuadrado y finalmente saco el del otro triángulo y sumo las 3 áreas que voy a tener el área del trapecio. Lo mismo en la letra C, la única diferencia es que en la letra C no tengo un triángulo. No tengo un triángulo primero, solamente tengo un cuadrado y un triángulo. Tengo un cuadrado y un triángulo. En cambio en lo anterior tenía 2 triángulos. ¿Por qué no tengo triángulo acá? Porque es un trapecio rectángulo. Entonces voy a sacar el área de este cuadrado. Luego saco el área de este triángulo y sumo solamente 2 áreas, la del cuadrado y la del triángulo, y ahí pongo la respuesta. En cambio en lo otro tengo que sacar 3 áreas y sumarlas. ¿Ya? Lo calculan, le sacan fotito y me lo envían. Si tienen dudas, me hablan. Que estén muy bien y a trabajar. Chao, chao.